La tráquea, los bronquios y el pulmón se derivan del intestino anterior a nivel de la cuarta bolsa faríngea. Después, a la mitad de la cuarta semana, el factor de crecimiento TBX4 va a determinar la presencia de un surco. Este surco es conocido como surco laringotraqueal, que separa un esbozo endodérmico del intestino anterior. Al mismo tiempo en que se separa del intestino anterior, la yema pulmonar forma la tráquea y dos sacos laterales que vienen siendo las yemas bronquiales primarias. Después se forma el esbozo endodérmico, que este es primordio de la tráquea, de los bronquios y los pulmones, y el esbozo respiratorio, este crece longitudinalmente y pues interactúa con el mesodermo esplácnico, generando una porción cefálica y otra caudal. La porción cefálica se origina la tráquea y los bronquios y el pulmón, y en la porción caudal se originan los alvéolos. Y ya posteriormente pues continuamos con los bronquios. Para conocer sobre el desarrollo de la faringe tenemos que conocer que ésta viene del intestino primitivo anterior, el cual se desarrolla caudalmente al cuarto par de bolsas faríngeas. El endodermo que reviste el surco laringotraqueal origina el epitelio pulmonar y las glándulas de la laringe, la tráquea y los bronquios. Todo esto desarrollándose a partir de la cuarta semana. En la imagen que podemos ver en nuestra línea de tiempo se puede observar el sitio de la membrana orofaringea, el etmoideo, el divertículo laringotraqueal, el sitio del surco laringotraqueal, primodio del esófago, así como las aperturas de las bolsas faríngeas en la faringe primitiva. En una visión desde un corte horizontal podemos ver la pared de la faringe, en la cual podemos observar que se aprecia el primer arco faríngeo, el primorio del esófago, el surco laringotraqueal, así como algunas otras estructuras que no hemos conocido, como la tumefacción lingual media, tumefacción lingual lateral, agujero ciego de la lengua y la eminencia hipofaringea, así como la cuarta bolsa faríngea. Una vez que conocimos la primera parte del desarrollo embrionario de la laringe y cómo ésta se desarrolla junto con otras estructuras para formar paso al sistema respiratorio, podemos seguir indagando en el desarrollo de la laringe en un hecho cronológico. Como sabemos, esta posee un revestimiento epitelial procedente del endodermo del extremo craneal del tubo laringotraqueal, así como el desarrollo de cartílagos laringeos derivantes de la mesénquima procedente de las células de la cresta neutral y desarrollados a partir de los arcos faringeos cuarto y sexto. La mesénquima antes mencionada del extremo craneal del tubo laringotraqueal prolifera con rapidez y origina un par de tumefacciones aritenoides bilaterales. Estas tumefacciones crecen hacia la lengua y convierten la abertura estrecha, o sea, la glotis primitiva, en una entrada laríngea con forma de T, reduciendo la luz de la laringe hasta convertirla en una hendidura estrecha. Como podemos observar en nuestra línea de tiempo, podemos ir observando el desarrollo cronológico en cuanto a la cuarta, quinta, sexta y décima semana en el desarrollo laríngeo. En esta última semana, provocando una recanalización, se empiezan a formar más estructuras dentro de la laringe embrionaria, como los ventrículos laringeos, los cuales se forman durante el proceso de recanalización. Estos recesos están limitados por pliegues de la mucosa que se convierten en las cuerdas vocales y en los pliegues vestibulares. Siguiendo hablando de las estructuras, tenemos una muy importante llamada epiglotis, la cual se desarrolla a partir de la parte caudal de la eminencia hipofaringea, una prominencia que se debe a la proliferación del mesénquima en los extremos ventrales del tercer y cuarto arco faríngeo. Todas estas estructuras se sitúan en una posición alta en el cuello del recién nacido, lo cual permite que la epiglotis, que ya mencionamos con anterioridad, entre en contacto con el paladar blando. De este modo se logra una separación casi completa de los sistemas respiratorios y digestivos, facilitando el amamantamiento del niño.
Para finalizar, comentamos con anterioridad que el sistema respiratorio y digestivo provienen del mismo lugar. Claro, gracias a la epiglotis, que es una estructura de vital importancia para la supervivencia y marcar una diferenciación entre el sistema respiratorio y digestivo, permite de gran ayuda y es muy importante para el desarrollo embrionario. Bueno, pues para iniciar con el tema de los bronquios, vamos a ver primero cómo se desarrolla el sistema nervioso, porque pues de aquí parten los bronquios primarios, como podemos ver en la imagen, es el endodermo mesodermo extirpado, lo que es el mesodermo esplécnico, la faringe primitiva. En esto se desarrolla del esófago, del estómago primitivo, del esófago primitivo, en el cual a nivel del corte nos da la yema respiratoria. A partir de esta yema respiratoria se desarrolla todo lo que viene siendo el tubo laringotraqueal, que a partir de ahí se desarrolla el sistema respiratorio. Y a partir de ahí nos da la yema respiratoria, que esta yema respiratoria se va a subdividir en las yemas respiratorias primarias, las cuales estos nos van a dar los bronquios primarios. Por el otro lado, las partes de abajo que vienen en la imagen, se puede ver un corte, digamos, transversal de lo que viene siendo el esófago y la llama respiratoria, en donde podemos ver cómo poco a poco se va a cerrar ese, esa comunicación que había, porque una va a ser el esófago y otra va a ser la tráquea. También nos dice que los bronquios primarios es una formación de dos evaginaciones laterales de la tráquea, que se le conocen como yemas primarias, que es lo que ya les mencionaba. Estas yemas lo que van a hacer es que se originen los bronquios primarios. Como sabemos que los bronquios primarios son extrapulmonares y son los que conducen el aire, son el primer bronquio de conducción. Durante la quinta semana, ambas yemas se agrandan y forman los bronquios principales, izquierdo y derecho. Esto sucede durante la quinta semana ya de gestación. Los bronquios secundarios, podemos ver dos imágenes, una de 28 días y otra de 35 días. La de 28 días nos señala dónde están las tráqueas y aquí también ya se encuentran las yemas bronquiales secundarias, mientras tanto que en la otra imagen de 35 días ya están los bronquios secundarios. Estos bronquios pues ya se pueden ver más a detalle, ya no nada más las yemas. Podemos ver tres en el derecho, dos en el izquierdo, porque son los lóbulos de los pulmones. Estos son encargados pues de ventilar dichos lóbulos y estos pues vienen siendo ramificaciones de los bronquios secundarios, de los bronquios primarios, perdón, en formación de las ramas lobares. Ahora pasamos a los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios son, bueno, más bien, cada bronquiolo o bronquio secundario da o experimenta ramificaciones progresivas, dando como resultado los bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios, también llamados como bronquios segmentarios, son de 10 en el pulmón derecho y de 8 a 9 en el pulmón izquierdo. Estos son los segmentos de los pulmones. A partir de estos también ya se desarrolla o ya se ve más a detalle en ambas imágenes, en la de 42 días y 56 días, los lóbulos de los pulmones y a dónde están divididos ya cada segmento, que son los bronquiolos terciarios o bronquios segmentarios. Se desarrolla también la mesenquima, que la mesenquima es lo que va acompañado, pues, que es lo que va a irrigar, ¿verdad? De que, pues, las arterias, las venas, incluso este nervio, que es lo que pues le va a dar la sensibilidad. Vamos a pasar a los bronquios terminales, ya aquí vamos a empezar a ver cortes histológicos porque pues ya están más a detalle y pues más en el sistema embrionario. Estos bronquios se dividen para formar bronquiolos respiratorios y estos mismos también forman conductos alveolares en forma de sacos. Esto sucede entre la semana 20 a la 24. Hay algunos autores que nada más la manejan de la 20 a la 22, como lo es Langman, pero en embriología de Moore lo maneja hasta la 24. Aquí en estas imágenes podemos ver células del tejido conjuntivo que vienen siendo fibroblastos, se ve el bronquiolo terminal, el tejido conectivo que viene siendo lo que lo va rodeando y se alcanzan a observar los capilares. Aquí aumenta un poco el calibre del tejido pulmonar y adquiere la vascularización importante. Por eso están los capilares.
Para pasar a los bronquiolos respiratorios, estos se dividen de 3 a 6 conductos alveolares que vienen siendo los sacos. Entre la semana 16 a la 26, esto tarda, como pues aquí se observa, 10 semanas y se pueden observar las células cúbicas que revisten estos bronquiolos respiratorios. Aquí las células aún son cúbicas, como se puede observar. Podemos ver todavía los capilares, presencia ya de bronquiolos respiratorios del conducto terminal, se ve el saco terminal. También hay mayor presencia de capilares y de tejido conectivo o de células conectivas, que como ya lo mencioné son fibroblastos. Para pasar a los conductos y sacos alveolares, ya tenemos presencia, como se puede ver en la imagen, de algunas, se le pudiera decir como rayas rositas, que estos vienen siendo fibras de elastina. Estas fibras de elastina ya hay mayor presencia porque los alvéolos se tienen que expandir. Entonces aquí nos dice que los conductos alveolares llegan a su fin en los sacos terminales, que son los alvéolos primitivos. Los alvéolos primitivos obviamente no van a estar en uso durante el sistema embrionario igual que los pulmones. Nada de esto porque los alvéolos ya maduros ya están lo suficientemente maduros, para garantizar el intercambio gaseoso. Esto ya al séptimo mes de gestación. Las células cúbicas se hacen muy delgadas íntimamente, asociadas al endotelio de los capilares. Como podemos observar en las imágenes, ya algunos capilares están introduciendo, por así decirlo, ya lo que son los sacos. Ya ahí se pueden ver capilares en las células. Se observa el bronquio respiratorio, el bronquiolo terminal, los sacos terminales, ya también los podemos observar. Y lo que les comentaba de algo diferente, que serían las fibras de elastina. Y para finalizar están los alvéolos. De alvéolos yo no voy a decir algo así nada más muy general, porque pues eso le toca a otro compañero, pero pues los alvéolos, la ramificación está regulada por interacciones epitelio-mesenquimotosas, que es por la mesenquima, entre el endodermo de las yemas pulmonares y del mesodermo visceral que lo rodea. Pero en la imagen está, o sea, no hay nada más que decir. Estos se van a seguir ramificando incluso cuando ya no esté en etapa embrionaria, pero los alvéolos o alvéolos, pero estos alvéolos, ya como podemos ver en la imagen, hay mayor presencia de elastina, el epitelio ya es escamoso, ya no nada más es cúbico, hay presencia de fibroblastos, mayor elastina, están los primordios alveolares, están los capilares, ya hay más capilares en los alvéolos, ya se encuentra la célula del músculo liso, ya no nada más hay fibroblastos, la membrana capilar alveolar ya se hace presente y en demás más cosas. Esto sería lo que tendría que ser en embriología sobre los bronquios respiratorios. El periodo canicular se extiende desde la semana 16 hasta la semana 26. Obsérvense las células covoides que cubren los bronquiolos respiratorios, al lado izquierdo. En el lado derecho podemos observar el periodo de sacos terminales que comienza al final de del sexto y al inicio del séptimo mes de gestación. Las células cuboides se adelgazan en gran medida y establecen una relación estrecha con el endotelio de los capilares hemáticos y linfáticos y forman sacos terminales, también llamados alvéolos primitivos. Las células epiteliales tipo 1 son el tipo celular más abundante de la superficie alveolar, cubriendo hasta el 95% aproximadamente del área superficial. Son células finas y amplias conocidas como células alveolares escamosas, también como neumocitos. Las células epiteliales tipo 2 son conocidas como células epiteliales tipo 2 producen surfactante, un líquido rico en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alvéolo-aire. El factor surfactante es especialmente importante para la supervivencia del bebé prematuro. Si el surfactante es insuficiente, la tensión aire-agua de la superficie de la membrana aumenta, lo que conlleva el elevado riesgo de que los alvéolos se colapsen durante la expiración. En los pulmones, con el crecimiento subsecuente en dirección caudal y lateral, los pulmones se expanden hacia el interior de la cavidad corporal. Los espacios que estos ocupan son los canales pericardioperitoneales, los cuales son estrechos y se ubican uno a cada lado del intestino anterior, y de manera gradual quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. Junto con el mesénquima esplénico que los rodea, las yemas bronquiales se diferencian hacia la formación de los bronquios y sus ramas en los pulmones. Al comienzo de la quinta semana, la conexión de cada yema bronquial con la tráquea aumenta de tamaño, formándose los primordios de los bronquios primordiales.
La maduración de los pulmones se divide en 4 periodos o estadios. Este inicia con el periodo pseudoglandular, que va de la quinta a la 16ª semana. En este, la ramificación continúa y se forman los bronquios terminales. No existen bronquiolos respiratorios o alveolares. En segundo, está el periodo canalicular, que va desde la semana 16 hasta la 26. En este, cada bronquiolo terminal se divide en 2 o más bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen para formar entre 3 y 6 conductos alveolares. En la siguiente es la periodo de sacos terminales, que va de la semana 26 al nacimiento. Aquí se forman los sacos terminales, los que se conocen como alvéolos primitivos, y los capilares que establecen un contacto estrecho con ellos. Por último está el periodo alveolar, que abarca desde los 8 meses de la gestación hasta los 8 o 10 años. Varía según cada fuente consultada. Y tiene como función que los alvéolos maduros tienen un contacto. Por último está el periodo alveolar. Abarca desde las 32 semanas hasta los 8 o 10 años, varía dependiendo del autor. Este es el momento preciso del final del estadio de los sacos terminales y del comienzo del estadio alveolar, del cual depende la definición del término del alvéolo. Bueno, vamos a continuar con cavidad corporal primitiva. Esta se encuentra en el espacio existente entre la capa visceral y parietal del mesodermo de la placa lateral. Esta, en su fase temprana, es continua debido a que aún no se subdivide en regiones. En la imagen se muestra la cavidad pleural primitiva, la pleura parietal, vena cava superior. Después tenemos una imagen donde se marca cómo se van uniendo una estructura con la otra, que es donde se empieza a subdividir en regiones. Y después tenemos la pleura visceral. Sus pliegues pleuroperitoneales y los pleuropericárdicos, estas separan canales de sus cavidades. Después los espacios remanentes constituyen las cavidades pleurales primitivas. En la imagen se muestra una vista anterior de las yemas bronquiales cubierta por la pleura visceral, en donde se puede notar la faringe, la tráquea, que está con color azul, su yema pulmonar. El mesodermo que cubre el exterior se convierte en pleura visceral. Y después tenemos la pleura parietal. Esta es la capa del mesodermo somático y esta es la que cubre la pared del cuerpo por la parte interna, y esta se convierte en pleura parietal. En la imagen se puede notar con color rojo es la pleura parietal, que es la que cubre a los bronquios. Y después tenemos, por último, la formación del diafragma. Esta, en su quinta semana, es cuando aparecen los pliegues pleuroperitoneales, y estos se dan por el cierre parcial de la cavidad pleural y peritoneal. En su séptima semana, el crecimiento diferencial, es la parte dorsal del embrión, incrementan su tamaño de la porción ventral y se desplazan hacia el diafragma en sentido ventral y caudal hasta su ubicación final. En la sexta semana, se da origen a las membranas pleuroperitoneales, crecen en dirección medial y se fusionan con el mesenterio del esófago, y así forman los
pilares del diafragma. Se van fusionando y cubren el tabique transverso, llegando a ser el tendón central del diafragma. Este es tanto su periferia, constituye de tejido conectivo, que es de andamiaje y guía para los mioblastos de migración. Esta se origina a partir de los segmentos C3 y C5, generando la musculatura del diafragma. La cavidad nasal, como ya sabemos, junto con el sistema respiratorio, se empieza a formar a final de la cuarta semana. Aquí aparecen las placodas nasales, que se encuentran ubicadas en la parte inferolaterales durante el proceso frontonasal, teniendo un engrosamiento valvilaterales del ectodermo de superficie y son primordios del epitelio nasal. Después, durante esta misma semana, el mesenquimio se prolifera en los bordes de las placodas y esto hace que se eleven en forma de herradura, que estos corresponden a las prominencias nasales mediales y laterales. Por ende, las placodas nasales se hacen más profundas, dando origen a las fosas nasales. Además, estas mismas placodas nasales después se van haciendo aún más profundas y ya dándole mayor forma a las fosas nasales. Estas son primodios de las narinas y de las cavidades nasales en sí, mientras las prominencias nasales laterales forman las alas, o también conocidos como los pares nasales, pares laterales de la nariz. Las prominencias nasales laterales están separadas del proceso maxilar por la hendidura del surco nasolagrimal. Después, en la quinta semana, los sacos nasales primitivos están separados de la cavidad oral. Estas son separadas por la membrana nasal y esta membrana se rompe al final de la sexta semana. Y también dentro de la sexta semana, cada proceso maxilar se empieza a unir a la prominencia nasal lateral a lo largo de la línea surco-nasolagrimal. En la séptima semana, la cavidad oral y nasal entran en comunicación, además que del epitelio ectodermo del techo de cada cavidad nasal se especializa y forma el epitelio olfatorio. De entre la semana 8 a la 10, las prominencias nasales mediales se fusionan con las prominencias nasales laterales y el proceso maxilar. Además, también en estas semanas, las coanas primitivas se localizan en la unión entre la cavidad nasal y la faringe. Al mismo tiempo, estas se van desarrollando junto con los cornetes nasales superior, medio e inferior. Estos se van desarrollando en la 12ª semana, más hacia la 12ª que en la 10ª. Y a las 14 semanas, la nariz y la mandíbula alcanzan su forma característica definitiva. Y esto se cumple cuando se completa su desarrollo facial. Pero los senos respiratorios paranasales se forman durante la vida fetal tardía, o sea, cuando ya el feto está fuera del vientre materno. Este se empieza a formar una vez esté fuera del vientre materno. Estos se forman a partir de divertículas de la pared nasal lateral y se extiende hacia los huesos maxilar superior, etmoidal, frontal y esfenoidal. Estos alcanzan su tamaño máximo durante la pubertad y contribuyen como forma definitiva de la cara.